El silencio en esta casa tiene textura ahora. No es el silencio limpio y vacío de un hogar tranquilo, es una manta pesada y asfixiante que huele a cobre mojado y tierra vieja y removida. Escribo esto porque no me queda nadie a quien contarle, y porque el peso de lo que está debajo de mis tablas del suelo me está aplastando lentamente los pulmones. Durante meses, hice la gimnasia mental necesaria para mantenerme cuerdo. Me decía que la casa simplemente se estaba asentando, que los gemidos de la madera victoriana eran un encanto de la renovación, y que los golpes erráticos en las tuberías eran un problema de fontanería que eventualmente arreglaría. Pero ya no me miento a mí mismo. Mi hogar, el santuario que me costó todos mis ahorros adquirir, ha sido desmantelado sistemáticamente de abajo hacia arriba. Ya no es un lugar de descanso, es una jaula construida sobre un vacío depredador. Si estás leyendo esto, considéralo la única advertencia que recibirás. Algunos espacios no están destinados a ser mapeados, y algunos umbrales, una vez cruzados, nunca pueden ser realmente abandonados. Estoy escribiendo esto con la espalda contra la puerta principal, la única salida que me queda, mientras el sol se pone sobre el bosque y comienzan los primeros rasguños nocturnos debajo de mis pies. La casa era un triunfo de la arquitectura de finales de la época victoriana, o eso pensé cuando firmé la escritura. Estaba en el borde del distrito, un laberinto de techos altos, molduras originales de caoba y ventanas con corrientes de aire que daban a las colinas grises y onduladas. Estaba obsesionado con la belleza mundana de la casa, la forma en que la luz de la tarde golpeaba el papel tapiz descascarado, la historia grabada en cada tabla del suelo raspada. Pero cuando comencé la restauración, una sutil y creciente sensación de malestar comenzó a manifestarse en la distribución. Había una inconsistencia espacial que no podía explicar del todo. El cuarto de servicio en la parte trasera de la cocina siempre estaba 10 grados más frío que el resto de la casa. No importa cuánto subiera la calefacción, una corriente de aire se deslizaba por el linóleo, oliendo a podredumbre metálica, un olor empalagoso y pesado que recordaba al óxido húmedo y al agua de pozo profundo. Encontré la trampilla 3 meses después de la renovación. Estaba escondida detrás de una pila de baldosas sobrantes en la parte trasera del armario de la despensa, un simple cuadrado de madera contrachapada pintado para que coincidiera con el suelo. Estaba bordeada por un hueco fino y negro que no solo carecía de luz, parecía tragarla activamente. Según los antiguos registros de propiedad que había desenterrado, no debería haber habido un sótano ni un espacio de acceso en esa ala. Y, sin embargo, ahí estaba. Cuando la abrí por primera vez con una palanca, el aire que salió no se sentía como aire en absoluto. Se sentía como un peso físico, frío y húmedo, presionando contra mi cara. El espacio de abajo apenas tenía 20 pulgadas de alto, una tumba poco profunda y claustrofóbica de arcilla roja y vigas bajas y astilladas. En ese momento, lo vi como una necesidad de mantenimiento. Me dije a mí mismo que había una fuga en la pila que necesitaba mi atención. No me di cuenta de que toda la geometría de la casa era un embudo, diseñado para llevarme, eventualmente, a ese cuadrado oscuro en el suelo. El día que finalmente bajé, la niebla era tan espesa que no podía ver la línea de árboles desde la ventana de la cocina. Recuerdo el equipo que llevé, un viejo conjunto de overoles de lona, un par de guantes de trabajo de cuero y una linterna Maglite pesada. La linterna tenía la frustrante costumbre de parpadear si no se sostenía en un ángulo específico, proyectando sombras largas y nerviosas que bailaban por el techo. En el momento en que mis hombros pasaron por la trampilla, el mundo cambió. Los sonidos de la casa, el tic-tac del reloj de abuelo, el viento contra los aleros, desaparecieron, reemplazados por un silencio tan absoluto que me zumbaban los oídos. El aire era espeso, desprovisto de cualquier circulación, con sabor a polvo antiguo y hierro. Tuve que moverme sobre mi estómago, con la mejilla presionada contra la arcilla roja y fría. Las vigas del techo eran tan bajas que me raspaban los omóplatos con cada centímetro que ganaba. Podía sentir el peso masivo y aplastante de toda la casa colgando a solo centímetros de mi columna vertebral. Se sentía menos como un edificio y más como un animal pesado y dormido que podría sentarse otra media pulgada en cualquier momento y clavarme allí para siempre. Mientras me arrastraba más profundo, la privación sensorial comenzó a pasar factura. El haz de mi Maglite era una aguja amarilla patética que pinchaba una vasta oscuridad terciopelada. Estaba quizás a 30 pies de distancia, mucho más allá de la huella de la cocina, cuando la arcilla debajo de mis palmas cambió. Se volvió compacta, resbaladiza, como si algo se hubiera estado deslizando sobre ella repetidamente.
Mi respiración era el único sonido, hasta que dejó de serlo. Me detuve. Desde la esquina lejana y sin iluminar de los cimientos, escuché un sonido rítmico y suave de raspado. No era el tintineo metálico de una tubería ni el correteo de una rata. Era el sonido de algo pesado que se arrastraba lentamente sobre la tierra húmeda. Skipper Slide. Me quedé helado, con la maglite temblando en mi mano. Me dije a mí mismo que era un animal. Me dije a mí mismo que la casa era vieja y tenía sus propias voces. Pero cuando empujé la luz más allá, a los rincones más lejanos del espacio de acceso, el haz aterrizó en una serie de elementos que no tenían nada que hacer debajo de una casa residencial. Estos no eran restos de construcción. Eran una colección deliberada y curada. Los zapatos de niño, los vi primero. Un par de zapatos de cuero con correas en T, increíblemente pequeños, que datan quizás de la década de 1920. No fueron descartados ni perdidos, fueron colocados cuidadosamente uno al lado del otro sobre una piedra plana de pizarra, apuntando directamente hacia el centro de la casa. Estaban perfectamente conservados, libres de la podredumbre húmeda que debería haberlos reclamado hace décadas. Parecían haber sido pulidos ayer. Las marcas de arañazos, cuando incliné la cabeza hacia atrás, la luz atrapó la parte inferior de las vigas principales del suelo. La madera era roble de crecimiento antiguo, duro como el hierro, pero estaba marcada por surcos profundos y paralelos. Estas no eran las marcas de herramientas. Eran surcos anchos y dentados, 5 por juego, lo que sugiere que algo con una fuerza inmensa y antinatural había estado tratando de tirar hacia arriba, no lejos del suelo, sino a través de él, hacia los espacios habitables de arriba. Las astillas eran frescas. El hueso pulido, en una pequeña depresión en la tierra, rodeado por un anillo de fósforos carbonizados con cabeza negra, yacía un fragmento de un fémur humano. Pero no era un resto crudo. Había sido lijado y pulido hasta que brilló como una perla, tan suave y blanco como el marfil. Estaba allí como una pieza central, un punto focal para cualquier ritual o hábito que ocupara este vacío. Al ver estas cosas, la geografía del espacio de acceso pareció deformarse. Miré hacia atrás, pero la trampilla por la que había entrado ya no era un cuadrado claro de luz. Era un pinchazo distante y borroso, aparentemente a kilómetros de distancia. La oscuridad detrás de mí se sentía más densa, más visceral, y el olor metálico a óxido se intensificó hasta que pude saborearlo en la parte posterior de mi lengua. Me di cuenta con una sacudida de adrenalina fría de que la salida no se veía igual. Las vigas parecían más bajas. La arcilla parecía más profunda. La historia de esto no estaba en los libros de historia, estaba aquí, en la tierra, y yo estaba actualmente arrodillado en su garganta. Entonces el sonido cambió. El raspado se detuvo. Fue reemplazado por una inhalación húmeda y pesada. Estaba cerca, horriblemente cerca, justo detrás del grueso pilar de piedra de la chimenea central. Algo se movía a través de la arcilla con una gracia enfermiza y fluida. Balanceé la maglite salvajemente. El haz captó un destello de movimiento que mi cerebro luchó por categorizar, una extremidad pálida y alargada, demasiado larga para ser humana, y un parche de algo que parecía cabello enmarañado y sin color, pero que se balanceaba con el movimiento rítmico de las algas en una corriente oscura. Entonces, una voz. No decía palabras. No tenía lengua para darles forma. En cambio, susurró una burla de mi propia respiración pesada y presa del pánico. Imitó mis jadeos, perfectamente sincronizados, un espejo depredador que reflejaba mi terror. Sentí una presión fría y húmeda contra mi tobillo izquierdo. No era una mano, era algo resbaladizo, firme e increíblemente fuerte. No tiraba, solo sostenía. Grité, un sonido crudo y desigual que murió instantáneamente en el aire pesado. Pateé con mi bota derecha, golpeando algo que se sentía como un músculo denso e inflexible, y el sonido que regresó fue un trino gutural bajo de emoción. La presión en mi tobillo se intensificó, y sentí que la piel se rompía cuando algo afilado, una garra o un diente, enganchó la tela de mis overoles. Muévete. Muévete. La huida fue una borrosidad de terror fragmentado y al rojo vivo. No me arrastré, arañé. Ignoré las astillas que me desgarraban la espalda mientras me raspaba contra las vigas. Ignoré la forma en que mis uñas se rasgaban mientras me hundía en la arcilla roja para tirar de mí hacia adelante.
Detrás de mí, el skitter slide era más rápido ahora, un forcejeo frenético y húmedo. La mímica continuó, la cosa detrás de mí soltando aullidos agudos y agudos que sonaban exactamente como mis propios gritos de ayuda. Vi la luz de la trampilla. Parecía una estrella al final de un largo y oscuro túnel. Me lancé hacia ella, con las manos agarrando el borde de la abertura de madera contrachapada. Sentí un viento frío, o un aliento frío, golpear la parte posterior de mi cuello justo cuando subí mi torso al armario de la despensa. Salí a rastras, con las piernas arrastrándose por un segundo aterrador en el vacío antes de encontrar apoyo en el linóleo. Cerré la trampilla de golpe y arrastré la pesada cómoda de roble del pasillo sobre ella. No me detuve ahí. Pasé las siguientes 4 horas gritándole a un contratista por teléfono, pagándole el triple de su tarifa para que viniera esa noche. Al amanecer, habíamos vertido 6 bolsas de concreto defraguado rápido directamente en la trampilla, llenando el vacío hasta que se desbordó por los bordes. Lo vi alisarlo, con las manos temblando tan violentamente que no podía sostener un vaso de agua. Pero el concreto es solo una piel. No cura la herida. Han pasado 2 semanas. El concreto está seco, una lápida gris y silenciosa en la parte trasera de mi armario. Pero los sonidos no han cesado. Por la noche, cuando la niebla entra y la casa se asienta, puedo escuchar el skitter slide contra la parte inferior de las tablas del suelo. Ya no se limita al cuarto de servicio. Lo escucho debajo de la cocina. Lo escucho debajo del pasillo. Lo escucho directamente debajo de mi cama. Todavía puedo oler ese olor metálico y oxidado. Flota a través de las rejillas del suelo, llenando mis pulmones mientras duermo. He movido mi cama al centro del dormitorio principal, lejos de las paredes, lejos de los huecos oscuros donde el suelo se encuentra con los zócalos. He atornillado las ventanas y mantengo todas las luces de la casa encendidas hasta que las bombillas explotan. Nunca volveré a entrar en un espacio de acceso. Nunca miraré una trampilla o una puerta del sótano sin sentir que mi corazón martillea contra mis costillas. Pero no importa. Sé lo que hay ahí abajo. Sé que es paciente. Sé que está aprendiendo la distribución de las habitaciones de arriba tal como yo aprendí la distribución de la oscuridad de abajo. Cada vez que caminas por tu suelo esta noche y escuchas una tabla crujir, o una tubería gemir, o un golpe rítmico que no puedes explicar del todo, no te digas a ti mismo que solo es la casa que se asienta. En Innistrad, lo sabemos mejor. La casa no se está asentando. Algo debajo se está instalando para la noche. Y sabe exactamente dónde estás parado.